Muy buenas, feliz Navidad por atrasado. Espero que hayáis tenido unos días maravillosos. Y volvemos a la carga. Primero que nada, gracias por aguantarme. ¿Cómo os gusta el morbo a algunos, sobre todo a los cristianos? ¿Cómo os gusta el morbo? Pero a mí también, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, que aquí nos entendemos. Bueno, vamos a hablar de los personajes más diabólicos del canon bíblico. Tenemos a Caín y a Judas. Son un punto en el que, bueno, se generan unas teologías un tanto extrañas a veces, ¿no? Primer punto, algo que quiero quitarme de encima ya. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Adán conoce a Eva y conciben a Caín. ¿Vale? Estos que os estáis montando unas pelis no por teológicas entre Eva y la serpiente, tan, no sé, yo diría que fuerais a terapia, ¿vale? Que yo me leí 50 sombras y me encantó, pero esto no es 50 sombras del Edén. Vale, yo ya sé que sí, que nos gusta mucho el morbo a todos, pero para la Biblia nos ponemos otro chip, ¿vale? Es que en el otro vídeo me pusieron cada cosa. Bueno, empecemos a trabajar un poco con Caín. Bueno, Caín fue y es recordado como el primer asesino, ¿no? Por mm, desvivir a su hermano. Que es que ahora tal y como está ahora YouTube con algunas palabras, es que me da miedo decir, me da miedo meter la pata. A ver, nota, Dios en ningún momento hizo un decreto de que Caín fuese a atacar a Abel en ningún momento. Lo que nos dice en Génesis 4:7 es una advertencia. Si bien no hicieres, el pecado está a la puerta. En ningún momento lo está empujando. De hecho, Dios le pregunta, ¿por qué decae tu semblante? En plan, jope, todavía lo estaba intentando animar. Lo que pasa es que Caín, pues, no quiso escuchar. O sea, Caín en cierta manera fue insalvable. Sí, pero por orgulloso, no por decreto divino. Y cuando ataca a Abel y Dios le reclama una explicación, todavía se pone chulito, soy yo guarda de mi hermano, que, o sea, claro, claro, como si Dios no lo supiera de antemano. Dios le dice que has hecho la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra, y lo maldice, por supuesto que lo maldice. Pero ¿qué pasa? Que Caín, aún ni con esas, muestra el menor signo de arrepentimiento. ¡Ay! Es grande mi castigo para ser soportado. O sea, todavía se queja de las consecuencias. Y, y como que es en plan, tío, lo que has hecho ha sido bastante gordo. Dios tiene que ponerte ciertas consecuencias, porque si no, no sería bueno, no sería justo. ¿Vale? Dios en el versículo 15 del capítulo 4 lo protege. Y no es que Dios lo estuviera protegiendo para que sufra por sus pecados. No, es que Dios tiene misericordia en todo momento. Porque si nos ponemos en la tesitura de que Dios lo protegió para que sufriera, ya estamos poniendo a Dios como un sádico. Y no, el Dios al que yo sirvo no es ningún sádico. No sé a qué Dios sirves tú. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué Caín se sigue viendo como algo negativo a nivel cultural? Pues porque, a ver, porque al fin de cuentas el tío transmitió su orgullo
por generaciones. Por generaciones. A partir del versículo 23 se nos habla de Lamec. Lamec fue el primer polígamo. Fue la primera canción que se dice en la Biblia, que de hecho fue un antisalmo, fue un clamor de venganza. Y no es hasta Génesis 6 que Dios ejerce un juicio. O sea, Dios espera a Caín por generaciones. O sea, en todo momento la misericordia de Dios es muy superior a la maldad humana, pero muchísimo más. Y de hecho, la descendencia de Caín fue próspera. Del linaje de Caín salieron un montón de avances tecnológicos. El primer músico de la Biblia fue del linaje de Caín, se llamaba Jubal. Hay teorías que tienen cierto fundamento en la tradición judía de que una de las descendientes de Caín hubiera podido ser la esposa de Noé, pero bueno, como la Biblia no nos confirma esto, lo vamos a dejar ahí en el aire. Dios en ningún momento hizo una profecía de que tú vas a atacar a tu hermano, tú vas a sufrir, tú estás condenado. No, eso Dios no, en ningún momento. Es que simplemente Caín no quería ser salvado. Ejerció su libre albedrío y que lo tenía y estaba en su derecho de hacer lo que le viniera en gana. Yo no soy nadie para juzgarlo. Yo también he hecho las mías. Yo he sido mucho peor que Caín. Y lo reconozco. He sido muchísimo peor. Y ahora nos vamos a nuestro buen amigo, mi discípulo, o sea, mi apóstol favorito, don Judas Iscariote, cuyo nombre, aún a día de hoy, es sinónimo de traición a nivel cultural. De hecho, Judas está en las listas de nombres vetados, o sea que no puede, que en muchos países no puedes registrar a un hijo con este nombre. No puedes. Porque lo sometes a un estigma social espantoso el resto de su vida. Y, a ver, vamos a romper otro puntito con el bueno de Judas. Vale, toda esta gente que dice es que Judas está en el infierno, que no sé qué, no sé cuánto. Solo voy a dejar un versículo en el aire, ¿vale? Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Bien, tachi. Vale. Primero que nada, en Juan 12:6 se nos cuenta que Judas era ladrón antes de ser apóstol. O sea, cuando conoció a Jesús, su vida fue transformada. Y no porque fuese un paralítico o, o porque estuviera influenciado por demonios o lo que sea. No, es que Judas pues llevaba una vida deshonesta. Y Dios lo elige a pleno derecho como apóstol. No era menos apóstol. Predicaba, sanaba. El tío obró milagros en el nombre de Jesús. Esto es perfectamente bíblico. Date un paseo por Mateo 10. Y Jesús nunca en ningún momento le quitó tal autoridad. En ninguno. ¿Qué pasa? A ver, Judas tuvo su desliz, le pudo la codicia. ¿Qué pasa? Que fue el desliz más gordo de toda la historia de la raza humana. Porque lo que hizo a lo tonto fue peor que lo de Caín. En Mateo 26, encima. O sea, en Mateo 26 es a partir del versículo 14.
es la negociación, ¿no? Y es que, claro, vemos que Judas es que ni siquiera trata de regatear un poco, acepta la primera oferta. O sea, en plan, encima es que lo vende barato, ¿no? Y es que ya se nos deja un poco a flor de piel el carácter que tenía Judas, ¿no? Y ya hasta lo vimos en Juan 12, entre los versos 4 y 7, un episodio en el que una mujer vierte perfume sobre Jesús para ungirlo antes de su cultura. Y Judas se pone a protestar de que ahí eso lo hubiéramos podido vender para dárselo a los pobres. Y que no, que le importaban un pimiento a los pobres. Esto Jesús lo sabía. Jesús sabía que Judas todavía tenía ese impulso, esa podredumbre del alma, el pobrecito, que no había terminado de sanar heridas. Y no lo humilló ni siquiera. Solo le dice, déjala. O sea, lo reprende, pero suavecito, no lo humilla, no lo expone. Déjala. Judas, ya, que ya te conozco. Ya, para, tranqui. Y claro, Judas, lo que pasó con Judas fue que es que Jesús encima de que no paraba de devolverle bien por mal. No paraba de devolverle bien por mal. Porque en Mateo 26:50 Jesús lo sigue llamando amigo, ¿a qué vienes? Y en Lucas dice, y con un beso me entregas. Es que eso, de eso ya nos escribió Salomón, ¿no? Trates bien a tu enemigo y que acumularás ascuas sobre su cabeza. Eso Judas lo vivió en su carne, pero lo vivió muy bien vivido. Y bueno, en Mateo 27 se nos cuenta cómo Judas escapa de la vida, ¿no? Porque encima el tío vio que se iba a avecinar una peor que la de Caín, porque Judas conocía el Evangelio, Judas ya sabía que venía la salvación, o sea, Judas era mucho más consciente. Y dices que es que Caín por lo menos actuó por impulso, quería quitarse la competencia de encima, pero es que lo de Judas fue muy premeditado. Y claro, si Caín dijo, grande es mi castigo para ser soportado, qué terrores habrían pasado por la mente de Judas en ese momento. Y escapó. O sea, a mí me parece un personaje que me inspira más lástima que otra cosa. Porque os voy a decir una cosa, Judas no fue el peor aquella noche. Judas no fue el peor aquella noche, porque hay un episodio precioso que se nos narra en los 4 evangelios. En los 4 evangelios sinópticos se nos narra la negación de Pedro. Y es que mire, yo no hubiera reaccionado de una manera tan humana como Jesús. Ni de broma. Ni de broma, porque si yo estuviera en una situación así, yo diría, Peter, a ver, majo, que por lo menos Iscariote le sacó 30 monedas. Tú es que me estás apuñalando una y otra vez de gratis, tío, para un poco. O sea, para mí Pedro fue mucho peor que Judas. ¿Qué dices? Al menos Judas, pues le salió rentable. Es que Pedro lo regaló. Pedro regaló el amor de Cristo. La diferencia es que Pedro no huyó. Pedro no se salvó por ser mejor que Judas. Pedro se salvó porque fue más accesible para Dios. Porque a Pedro se le dieron las llaves del reino, se le dieron las actitudes, se le dieron las herramientas para salvarse. ¿Y cuál era la herramienta para salvarse en ese momento? Aguantarse la humillación, comerse las consecuencias de sus actos y darle a Dios la oportunidad de restaurar. Esas son las llaves del reino. Que Dios muestre misericordia con todo, porque Dios siguió usando a Pedro. De hecho, de Pedro no solo tenemos las cartas, sino que el Evangelio de Marcos es en realidad un Evangelio de Pedro, porque Marcos era el escriba de Pedro. O sea, Pedro actuó de manera mucho peor que Judas.
Y de Judas todavía podemos excusarlo un poquito con decir, bueno, es que ya el tío ya era ladrón y codicioso de antes, pero es que de Pedro... Ay, hombre... y aún así, sacamos un evangelio, sacamos las cartas. Y ojo, que a mí me cae muy bien Pedro, ¿eh? Sobre todo cuando discutía con Pablo. O sea, a mí Pedro es un personaje que me flipa, ¿eh? Pero en esa noche, Pedro fue mucho peor que Judas. Lo que pasa es que Pedro soportó el castigo. Y aquí tenemos a tres hombres muy diferentes. Porque los tres pecaron de maneras espantosas. Los tres. Pero es que Dios le mostró misericordia a los tres. Y cada uno gestionó la misericordia a su manera. Judas no tuvo la fe de imaginarse perdonado. Imagínate. Y yo ahí empatizo mucho con él. Yo he empatizado muchísimo con Judas porque yo ha habido momentos en los que no veía posible la posibilidad de que Dios me volviera a aceptar. Había hecho cosas que dije, pero ¿cómo me vas a pedir que ensucie tu trono con mi presencia, Señor? No, yo entiendo muy bien a Judas. Pero en ese sentido, prefiero quedarme con Pedro. O sea, prefiero actuar como actuó Pedro. Se comió las consecuencias de sus actos. Apechugó, le echó un par. ¿Fue peor? Sí, pero se enfrentó a ello. A Caín, es que le soplaba todo. Directamente. A Caín es que se lo soplaba todo. Pero nunca fue insalvable. No hubo ninguna profecía mesiánica que dijese que Judas iba a escapar de la vida. En Mateo 26 del 20 al 25, Judas se elige. O sea, aquí no hubo ningún destino, ¿eh? Joder, Jesús anuncia que le van a traicionar y seré yo maestro, tú lo dices, majo. O sea, nadie te está mandando, nadie te está obligando. Y Jesús nunca llamó endemoniado a Judas. De hecho, a quien llamó Satanás fue a Pedro. A Judas lo siguió llamando amigo hasta el final, porque sabía que Judas era el que iba a necesitar más consuelo. Con Pedro todavía podía ser duro. A Pedro todavía le podía dar una colleja, pero con Judas necesitaba otro tacto. Por eso le siguió llamando amigo hasta el final, porque sabía que Judas iba a sentirse la mayor escoria de la raza humana. Y así fue. O sea, digo que así se sintió, no que lo fue. Porque lo dicho, si nos hablamos de escorias, yo soy una escoria mucho peor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un fuerte abrazo. Espero que a veré si puedo grabaros otro mañana. Y si no, pues os deseo un felicísimo año 2026. Os mando un abrazo muy grande, chavales. Y espero que este vídeo haya sido de edificación para todos. Sobre todo para mí, que repasar estas cosas me encanta, ¿eh? Como nos gusta el morbo a los cristianos, ¿eh?